La gracia de Jesús es suficiente. Amén. Cuando hablamos de gracia, en hebreo, la palabra gracia viene de hem, regalo dado con deleite. Significa regalo dado con deleite o un favor inmerecido. Amén. Recordando, ¿verdad? Muchos estuvieron el mensaje anterior del pastor. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuál fue el tema? Amén. Pues casi que va de la mano, amén. Ya se estaba ahí copiando algunas. Amén. Bueno, la gracia de Jesús es suficiente. Cuando hablo de que la gracia de Jesús es suficiente, primero que nada me gustaría dejar claro que la gracia no es algo como dice la palabra hebrea, ¿verdad? Es un regalo que Dios ha dado con deleite. Es un favor inmerecido, o sea, es algo que no merecíamos. Voy a poner como un ejemplo. Haga de cuenta que yo cometí un crimen. Y en la ley terrenal, usted sabe que cuando uno comete un crimen, uno tiene y conlleva la responsabilidad de asumir los cargos, ¿verdad? Pero de casualidad sale un hombre diciendo, ella, sabiendo que yo soy culpable, que ya fui declarada culpable, viene alguien y dice, no, yo asumo la culpa por ella. Yo diría, pero ¿qué? Está loco, ¿verdad? Porque al final yo sí soy culpable. Pero él interviene y dice, no, yo soy responsable de todo lo que ella haya hecho, yo soy responsable. Entonces yo me quedo yo agradecida con ese hombre toda la vida, porque la que ya no va a estar en la cárcel soy yo, y él va a pasar toda la vida ahí. Entonces yo agradecida, y es algo inmerecido. ¿Por qué? Yo merecía la cárcel, pero él se interpuso en ese camino para que yo pudiera ser libre. Ese mismo regalo nos ha dado el Señor, porque nosotros estábamos excluidos. Nosotros como gentiles estábamos excluidos de los pactos que tenían los judíos. Y Él vino a quitar todo eso para poder reconciliarnos con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Amén. Entonces, cuando comprendemos que es un regalo inmerecido, pero no lo gano porque yo soy buena, o porque aparento ser buena, o porque la gente me ve y me ve bien. No, es por medio de la fe. En este tiempo es por medio de la fe. Amén. En Jesucristo. Esta fe no es solo decir yo creo, porque muchos aquí y muchos allá afuera dicen, no, yo creo en Dios. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que no es algo de nosotros, no es algo que nosotros nos hayamos ganado. Por decir, yo me porto bien, yo cumplo los 10 mandamientos, yo soy obediente. Realmente se imagina si fuera por eso, cuando estemos en el cielo, no tendría sentido, porque todos, ay, es que yo creí más que aquel. No. Nadie se va a poder gloriar de que hizo algo, porque realmente no es por obras, es por gracia, es por lo que se recibió, que es un regalo dado con deleite, favor inmerecido. Entonces, cuando comprendemos ese significado de la gracia, es algo que nosotros no merecemos, pero el Señor nos ha decidido tener con nosotros, entonces nosotros quedamos, wow, ¿verdad? Entonces, primero que nada, la gracia de Cristo
da salvación eterna. Como le decía, es por gracia. Y esa gracia da salvación eterna. ¿Y qué mejor? Dígame, ¿qué mejor que eso? Porque es suficiente, porque al final este cuerpo se va a quedar y nuestra alma es la que va a perecer. Entonces, cuando yo hablo de que la gracia de Cristo da salvación eterna, es porque resguarda mi alma, pero no porque yo fui buena en esta tierra, sino porque creí en Jesús, creí de verdad. Amén. Concede el arrepentimiento. Esa gracia concede un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y perdona mis pecados. Porque le vuelvo a repetir, es un favor inmerecido. No importa lo que hayamos cometido en el pasado, el Señor viene y me perdona. Amén. Cuando hay un arrepentimiento genuino. Amén. Como les decía, es un regalo que no se compra ni se gana. Es por fe y no por obras. Primero tenemos que tener muy claro eso, que no es por lo que nosotros podamos hacer en esta tierra. Es por la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la gracia de Cristo transforma completamente mi vida, hermano. Cuando yo comprendo que la gracia es por medio de la fe y no por obras, pero cuando usted recibe la gracia, las obras son consecuencia de su fe por medio de Jesucristo. No es obras y después fe. O no es, bueno, voy a salir de aquí, que la hermana ya habló, voy a ir a buscar las obras. No. Si usted recibe la gracia, recuérdese que el que sella es el mismo que escudriña nuestros corazones cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo. No es solo decir la oración. Recuérdese, el que sella es el mismo que escudriña nuestros corazones. Amén. Entonces, esa gracia que usted y yo recibimos por medio de la fe en Jesucristo transforma completamente mi vida. Comprendo que esa gracia tuvo un precio en la cruz del Calvario. Fuimos comprados a precio de sangre, mi hermano. Eso debería de mover algo en nuestro corazón y decir, esa gracia alguien tuvo que pagar para que yo la pudiera recibir gratis, sin ningún merecimiento. Cuando yo comprendo, hermano, que yo personalmente yo merecía el infierno y Él vino y se interpuso en mi camino, comprendí esa gracia del Señor, porque Él se interpuso en mi camino para que el infierno ya no fuera ese destino para mi alma. Entonces, cuando yo le hablo de que transforma completamente mi vida, es porque yo comprendo que esa gracia tuvo un precio, mi hermano. Entonces, esa gracia no nos puede dejar igual. Cuando yo encuentro que alguien tuvo que pagar demasiado caro esa gracia para que yo la pueda recibir sin ningún precio, es decir, realmente el amor de Dios es tan grande. Sabe que es una demostración más evidente del carácter de Dios, su misericordia y su amor. Le invito a que me acompañe a San Juan, capítulo 1. Amén. San Juan, capítulo 1, versículo
14. Amén. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vemos que esa es una de las características de, como lo menciona el apóstol San Juan, que es lleno de gracia y verdad. Entonces, en Él está la gracia y en Él se encuentra la verdad. Amén. Entonces, mi hermano, cuando yo leía esto, es uno de los atributos grandes del Señor, y no dejemos atrás Juan 3:16. Es una gran prueba de amor el Señor para con nosotros. Amén. Cuando dice que Él envió a su único Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Amén. Para morir por nosotros, para reconciliar el mundo con Dios. Amén. Y luego me gustaría que vayamos a Éxodo capítulo 35. Versículo 5. Amén. Aquí está hablando de Moisés, ¿verdad? Cuando él va de nuevo para reescribir las tablas, ¿verdad? Y dice: y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Es aquí donde Jehová se está describiendo él mismo, y él está diciendo que él es fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia. Es algo del carácter del Señor que me asombra, y ese es un regalo tan grande que nos ha dado, porque Él es grande en misericordia. Nos permitimos tener un regalo tan grande y merecido, mi hermano. Entonces, nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento Él sigue siendo el mismo misericordioso por su pueblo, que perdona, dice, nuestros pecados, que guarda misericordia a millares y perdona iniquidad. Yo digo, wow, el Señor nos ama tanto que podemos ver su carácter aquí en la palabra y ver que Él es, a pesar de que es tan santo, nos dio a su Hijo para reconciliar al mundo. Amén. Como le decía, entonces eso transforma completamente mi vida. ¿Sabe que es una pequeña parte? Anteriormente yo ya conté mi testimonio. Yo decía que creía en Jesús, pero mi vida no demostraba a Jesús. No había comprendido el valor de esa gracia. No había comprendido el regalo tan inmerecido que el Señor había dado a mi vida. Por lo tanto, mi vida no reflejaba esa gracia, ni para mí misma, ni para los demás. Entonces, cuando a mí me preguntaban: ¿usted es cristiana? Sí. Pero es diferente, ¿sabe? Cuando uno dice sí, pero nuestra vida no refleja a Cristo, entonces a uno como que le da pena decir: ay, sí, soy cristiana.
pero yo no había entendido el valor tan grande que es esa gracia cuando uno la recibe. Entonces yo vivía una doble vida, hermano. Yo iba a la iglesia y uno que otro fin de semana me descarriaba. En su misericordia el Señor, yo le puedo decir que es por su gracia, por esa misma gracia y ese mismo favor que hoy estoy aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo volví a reconciliar mi corazón con el Señor, le dije, porque yo escuchaba que hablaban de una gracia, pero en la iglesia y todo, pero yo nunca me había puesto a leer y a pensar qué era lo que significaba recibir eso. Yo solo escuchaba y oía hablar de Jesús, pero yo decía que era cristiana, pero yo no había tenido un encuentro con esa gracia, ni había tenido un encuentro con Jesús real y verdadero. Vivía una vida de apariencia, ¿me entienden? Y no disfrutaba de esa gracia. Es algo que el Señor nos manda. Cuando tú recibes esa gracia, tú vas a disfrutar esa gracia. Disfrutamos esa gracia a lo grande y vemos las cosas de una manera diferente, porque esa gracia transforma vidas. Y un verdadero encuentro con la gracia nos convierte en discípulos. Sabe, como le seguía comentando, ¿verdad? Que yo vivía una doble vida. Yo no hablaba de Jesús con nadie, porque mi vida no reflejaba a Cristo. Entonces, voy a hablar de Cristo y ando haciendo cosas pues indebidas. Entonces, no me interesaba. No me interesaba que esa gracia confrontara mi pecado, que me perdonara y me restaurara. No lo aceptaba. Entonces, como le decía, que un verdadero encuentro con la gracia nos convierte en discípulos, produce el deseo de conocer y amar a Cristo más de cerca, ya no de lejitos. No, sí, yo sí creo. Cuando uno tiene un verdadero encuentro con la gracia, esa gracia transforma nuestra vida, mi hermano. Uno ya no ve las cosas de la misma manera. Quiero obedecer y servir desde el amor. Es una respuesta de gratitud al Señor cuando eso transforma mi vida. Vamos a Tito capítulo 2. Amén. Tito 2. Capítulo 2 y versículo 11. Amén. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos dice que la gracia nos enseña a renunciar al viejo hombre. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón, Él nos sella, pero Él escudriña el corazón si de verdad recibió a Cristo en su corazón o si solo fue una emoción. En este aspecto, cuando uno se topa con la gracia, no significa que vayamos a ser perfectos, mi hermano.
significa que esa gracia nos va a mantener, nos va a enseñar el camino que debemos tomar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, y la verdad es Cristo Jesús, quien dio la gracia por usted y por mí. Amén. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la gracia enseña? Amén. Si nosotros hemos sido redimidos, si nosotros hemos tenido un encuentro con la gracia verdaderamente con Cristo, no, esa gracia no me deja igual, no puedo seguir viviendo la vida igual, porque sé que esa gracia tuvo un precio en la cruz del Calvario, en el cual yo sé que si caigo me levanto y puedo ir a esa cruz, pero valorando ese sacrificio, sabiendo que eso fue un pago tan grande, que imagínense, tuvo un gran peso en el cielo para reconciliar al mundo. Jesús no tendría sentido que Jesús haya muerto por algo que no iba a conmover mi corazón. No tendría sentido la muerte y la resurrección si sabía que eso no iba a ser algo en mi corazón. Él sabía que esa muerte y esa resurrección iba a traer restauración a su pueblo, restauración a usted y a mí, mi hermano. Entonces, cuando yo comprendo que esa gracia tuvo un precio, yo la agarro y la valoro y le digo: Señor, entra en mi vida, transforma verdaderamente mi corazón. Quiero servirte desde el amor, no desde el ego. No, mi hermano. Servimos a Dios porque le amamos, porque hay una gratitud en su corazón. Quiere hablarle a usted, a los demás, de lo que Cristo hizo en su vida. Su vida no puede ser igual. Cuando hablamos de la mujer que iba a ser apedreada, que hablábamos con el pastor una vez, esa gracia la perdonó. Aunque los demás la criticaban, esa gracia la perdonó. Pero esa misma gracia también le dijo: vete y no peques más. Esa gracia me perdona, también me transforma, mi hermano, y da frutos, mi hermano. Por eso yo le decía que no es por obras, es una consecuencia de esa gracia, es una consecuencia de que usted verdaderamente está en ese camino. Hay cosas que los cristianos no deberíamos de preguntar: ¿es pecado? Si es agradable delante de los ojos de Dios, más bien deberíamos de preguntarnos: ¿voy a glorificar a Dios con esto que voy a hacer? ¿Glorifica a Dios estas acciones? ¿Glorifico a Dios con esto que voy a hacer? Esas serían las preguntas que nos deberíamos de hacer. Porque Cristo me hace un discípulo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no los tenía de lejitos. Te voy a enseñar de lejitos. Les enseñó de cerca. Les enseñó. Y ahí está Pedro. Pedro fue alguien que recibió una gracia, así como usted y como nosotros, ¿verdad? Claro, transformó su vida a Cristo desde el momento en que lo vio en esa barca y dijo: Señor, que le prestara la barca para poder predicar. Y luego de eso le dijo que tirara la red, y él dijo: si ya, yo me imagino a él, pues si ya pues estuve toda la noche pescando, pero en tu nombre, Señor, lo voy a hacer. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Y vio él la gloria de Dios ahí y dijo: no, Señor, wow. Y desde ahí la vida de Pedro fue cambiada. Desde ahí, desde ese momento. Pero eso no significaba que Pedro iba a estar intachable, ¿no? En ese mismo proceso somos seres humanos, mi hermano. Por eso es tan importante comprender el valor de esa gracia, porque él tuvo miedo en un momento cuando Jesús lo agarraron para crucificarlo y para todo eso. Él dijo unos días antes, esa misma noche que partieron: Señor, yo moriría por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que
me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y lo negó. Y ya imagino Pedro cada vez que escuchaba un gallo cantar, le recordaba que eso. Y me encanta mucho después en adelante, no lo vamos a leer, lo vea, porque si no. Más adelante en Juan, me encanta mucho esa parte porque está en el mismo contexto que cuando él lo conoció. Recuérdese que él le dijo que iba a ser Pedro, ¿se recuerda? Y en Juan le dice Simón Pedro. En ese mismo contexto, cuando está en la barca y cuando él les dice echen la red, reconoció Juan, pero él se pone el discípulo que él amaba porque él se sentía amado por esa gracia. Amén. Y me encanta mucho porque Pedro reconoce que es Jesús porque ya lo había hecho una vez, y corre y nadando, y dice que se volvió a poner la ropa porque andaba sin ropa. No sé cómo le llamaban a lo que andaba, pero no andaba así, pues para que lo vieran. Entonces, ¿y cómo estaba Jesús? Que les había preparado el desayuno. Y se recuerda que cuando a él le preguntaron que si conocía a Jesús, había fuego también. ¿Cómo lo vuelve a encontrar? Con otro poquito de fuego ahí, donde se estaban calentando la comida. Pero me impacta mucho que Jesús no le dijo, más bien dicho, no le reclamó nada. Y ahí se imagina, primero comieron, nadie decía nada. Y luego Jesús le dice, las 3 veces, mismas 3 veces que él lo había negado: tú, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Y qué le respondía Jesús? Apacienta mis ovejas. Y otra vez, apacienta mis corderos. Cuando él escuchó esto, esas 3 veces a él le recordaron algo: el fuego, que ya no le dijo Pedro, le dijo Simón Pedro. Indirectamente le dijo, sé lo que hiciste. Indirectamente, no le reclamó nada. Y Pedro, ya me imagino cómo estaba en ese aspecto de su vida, en ese momento, así como que de plano, ¿va? Pero al escuchar la respuesta que Jesús le dio, apacienta mis ovejas, eso quería decir, te encontré de la misma forma, así como te encontré, aunque me negaste, yo te doy esa gracia y tu labor sigue. ¿Y quién fue Pedro después? Cayó, sí, pero recibió esa gracia. Y ahí yo puedo decir que Pedro recibió y abrazó esa gracia y dijo, no, yo ya no puedo seguir igual. ¿Y quién fue Pedro? Fue un gran predicador. Y ahí sí cumplió después que él daría la vida por él, porque entendió el valor de la gracia que había recibido, mi hermano. Entendió que el valor de esa gracia tuvo un sacrificio, y después él dijo, ahora sí. Y no le importó morir por el evangelio, mi hermano. Cuando antes se acobardó su corazón como ser humano, cuando Cristo le dijo, apacienta mis ovejas, le hizo saber que su legado seguía, que su propósito seguía, que la gracia lo perdonaba. Le dijo, apacienta mis ovejas. Y él fue un gran predicador. Y me encanta mucho porque Pedro era alguien quizá más como nosotros, ¿va? Que pensamos sin hablar y actuamos a veces sin tener como ese
pensamos lo que dijimos, ay, le hubiera dicho esto, o me hubiera quedado callado, ¿no? Entonces, me encanta mucho que Jesús, que esa parte tuvo un gran, no sé cómo decirlo, mi hermano, una gran revelación que recibió ahí Pedro, recibir esa gracia. Sigues siendo mi discípulo. Y él comprendió el valor de esa gracia, mi hermano. Y por eso fue quien fue Pedro. Dice que él sanaba a los enfermos. No tengo, cuando se lo encontró ahí a un indigente, inválido, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, así que te levantas y caminas en el nombre de Jesús. Y dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque él entendió el valor de esa gracia. A pesar, él vivió una vida. Después de eso, yo me imagino que él dijo, no, es que no me puedo quedar con esto, voy a ir a predicarle a todo el mundo. Lo que él había hecho, negarlo, negar todo lo que habían vivido durante esos años, negar que él había visto la gloria del Señor. Pero Dios lo restauró, mi hermano. Y lo mismo hace la gracia con usted y conmigo. Nos restaura, pero cuando nosotros verdaderamente recibimos esa gracia, entonces, mi hermano, cuando la gracia está en mí, Jesús no es una parte de mi vida, es el Señor de mi vida. En la escuela, no, en la escuela no, en el trabajo, no, en la casa, solo en la iglesia. No, mi hermano, Él quiere toda tu vida. No podemos pisotear esa gracia, mi hermano. No podemos. Esa gracia que el Señor nos ha dado, cuando verdaderamente está en mí, yo lo hago parte de mi vida. Es el Señor de mi vida. Yo necesito integrarlo en todo porque Él vive en mí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Por eso necesito renunciar a todo eso. Esa gracia me da la fuerza para poder renunciar a aquello que a Jesús no le agrada. Me gustaría que fuéramos a Lucas. A Lucas capítulo 14. Y versículo 25. Amén. No sé si usted tiene el título ahí, pero solo para que vea, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si yo no lo integro, si no es el Señor de mi vida, más bien dicho, si yo amo más a mi familia, si yo amo más mi trabajo, si yo amo más mis hobbies, si yo amo más incluso a veces el servicio acá puede ser algo. Si yo amo más agarrar el micrófono para ser vista, si yo amo más mi propia vida, mi ego, yo no puedo ser su discípulo. Lo está diciendo Jesús. Porque le seguían grandes multitudes, pero no
todos fueron sus discípulos. No todos, mi hermano. Y me encanta esto porque eso quiere decir que cuando yo recibo esa gracia, yo realmente cumplo lo que está aquí escrito en esta palabra. No por mis fuerzas, jamás lo voy a poder hacer yo sola con mis fuerzas o solo nosotros con nuestras fuerzas. Tiene que ser Jesús, tiene que ser el Señor de mi vida para que todo lo que mi carne quiera, yo pueda decir no, como decía el pastor, soy nueva criatura. Y lo dice su palabra. Y escuche muy bien, ahí mismo en el capítulo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede. Tiene que haber algo en nuestro corazón que diga, no, ya no más, no puedo pisotear esa gracia porque esa gracia ha sido tan grande que necesito abrazarla. Y hay que tener cuidado, mi hermano, porque hay muchas cosas en nosotros como cristianos que no nos dejan abrazar esa gracia. La amargura es algo que a nosotros no nos deja disfrutar de esa gracia. Tenemos que despojarnos. Por eso en las cartas paulinas usted ve mucho, él encarga, despójense de eso, porque esa amargura es un veneno para el corazón, para el alma del cristiano. Eso es un veneno, mi hermano. No podemos vivir con amargura en nuestro corazón, porque no podemos ver la gracia del Señor. Nos nubla la vista ese veneno en el corazón. Por eso tenemos que renunciar. La falta de perdón no me deja disfrutar de esa gracia. La gracia está delante de mí, pero yo no la puedo ver porque algo está ocupando ese lugar. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, recuerde muy bien que cuando el mismo que sella es el que escudriña su corazón. Usted ahí mismo tiene que entregarle todo, mi hermano, todo, y el Señor va a transformar su vida. Entonces, mi hermano, cuando yo digo que sigo a Cristo, nos tenemos que dar cuenta si el día de hoy morimos, ¿realmente hemos recibido esa gracia? Si el día de hoy Cristo viene, es decir, yo te entregué una gracia, ¿qué hiciste con ella? Porque esa gracia es para todos, mi hermano. Pero esa gracia jamás, jamás te deja igual. Y probablemente, como yo le decía, va a caer, claro, como Pedro, pero esa gracia misma la va a transformar, la va a restaurar. Pero recuerde, no es volverse esclavo del pecado, no es tener esas cosas en nuestro corazón, pecados ocultos, mi hermano, que nuestro corazón a veces no quiere soltar. Debemos de entregárselos al Señor. Tenemos que renunciar a todo. Justo hoy escuchaba una prédica de Zaqueo. Y le dijo, y él estaba viendo desde un arbolito y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Bájate de ahí porque hoy voy a morar a tu casa. Voy a estar en tu casa hoy. Y él quería saber más de Jesús. ¿Y qué dijo? Él era un cobrador de impuestos, pero cobraba de más. Le gustaba robar. Pero cuando Cristo visitó su casa, él dijo, no, voy a darle a la gente lo que le corresponde y es más, lo voy a cuadruplicar. Porque dijo, wow, esa gracia me impacta, esa gracia, wow, ¿quién es él? Yo voy a renunciar a todo por seguir a Cristo. Entonces, usted y yo como cristianos, porque a veces en la misma iglesia hay cosas que no renunciamos, mi hermano, y me incluyo yo, primeramente, que hay cosas que no queremos dejar. Pero si la gracia de Dios
está en mi vida. Yo tengo la capacidad de ver de una manera diferente eso. Y no cuando Pablo dijo que yo quiero hacer esto, pero hago lo otro, y que tenía un aguijón, y ¿qué le dijo Jesús? Bástate mi gracia. Cuando la gracia del Señor es suficiente en nuestra vida, mi hermano, es suficiente. Yo no necesito llenar vacíos, porque eso ya lo llenó todo. No necesito ir al mundo, porque ya lo llenó, porque esa gracia llenó todo ese vacío que mi alma tenía. Necesito estar en esa gracia y disfrutar, mi hermano. Hay tantos beneficios en esa gracia, pero el principal, tener vida eterna, amarlo, verlo de cerca, mi hermano. Enamórese del Señor, enamórese de Dios y disfrute de esa gracia que el Señor ha regalado a todo el mundo, mi hermano, a todo el mundo. Pero esa gracia tampoco es una licencia para decir conscientemente voy a pecar. Igual Dios me perdona. Es algo, claro, el Señor te perdona, pero si nuestra vida es un constante, una repetición constante de ese pecado, yo debería de preguntarme, ¿realmente he recibido esa gracia? Recuérdese que cuando morimos, solo 2 vuelos salen. ¿Qué espera nuestra alma? Porque esa gracia es para todos, mi hermano. Pero realmente yo la he recibido. O solamente lo he dicho de labios para afuera y mi corazón de verdad no siente esa gracia. Porque esa gracia, como le decía yo, no es por obras. Es una consecuencia de lo que Cristo hace en nuestra vida. Mire, Pablo, ¿quién fue Pablo, mi hermano? Fue un gran perseguidor de la iglesia. Incluso estuvo para la muerte de Esteban. ¿Y acaso Dios no lo perdonó? Claro, pero él se dio cuenta de esa gracia que había recibido y dijo, no puedo ser el mismo. Tuvo que renunciar a esa religión que llevaba en su corazón, a esas creencias que lo apartaban de disfrutar de la gracia que el Señor le estaba dando. Mi hermano, la salvación no se compra con buenas obras, servicio, ofrenda ni esfuerzo. Pero como le decía, la gracia produce una respuesta de gratitud en mi corazón, que yo quiero hacer todo eso por obediencia, por amor. Yo busco agradar a Dios porque Él ha hecho todo en mi vida. Él es todo para mí. Yo busco vivir una vida que agrade a Dios porque Él lo es todo. Porque su gracia es suficiente, mi hermano. Un verdadero discípulo transformado por la gracia contempla la gloria de Dios. Y me gustaría que volviéramos a San Juan, capítulo 2, 11. Dice, en este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dice que él les mostró su gloria. Vieron el milagro, pero también vieron la gloria. Y podemos ir otra vez ahí mismo en San Juan, en el versículo 14. Ahí mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre,
Mi hermano, ellos no vieron a Jesús como un dispensador de milagros. No. Lo vieron como Él realmente era el Hijo de Dios, el que merecía todo, todo de nosotros. Entonces, por eso me encanta mucho como Juan, y me encanta cómo Juan se describe amado. Él disfrutaba de esa gracia, mi hermano. Él disfrutó esa gracia. Él se sentía amado por esa gracia que Cristo le había entregado. Cuando usted recibe esa gracia, usted también se siente amado. Y usted no necesita nada más. Contemplo esa gloria cuando estoy más de cerca del Señor. Yo sé la gracia que he recibido. Sé esa gloria tan grande, esa santidad tan grande, que yo no la merezco, ni por ninguno de mis medios yo no la merezco, solo a través de la gracia de Jesucristo. Lo invito a que vayamos a Isaías. Capítulo 6, y versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, escuche muy bien, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus tronos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando usted ve la gloria de Dios de cerca, usted ve su condición, porque es muy fácil mirar al otro y decir: ay, este hermano, qué pecador. Ay, cómo peca el hermano, ni pena le da. Pero cuando miramos para arriba, el Señor nos hace: mírate adentro, mira tu corazón, pero no te deja así. Esa gracia está desde el antiguo hasta el nuevo. Se venía viendo. Se venía viendo. Y dice, y que dijo él: ay de mí, que impuro soy. Sus ojos no habían visto cualquier cosa, mi hermano. Habían visto algo que pues yo personalmente no he visto. Así, si hablamos de algo de esa manera, de esa magnitud. Pero mis ojos han visto la gracia de Dios sobre mi vida, sobre mi esposo, sobre cómo veo a mi hijo crecer, sobre mis hermanos, sobre mi papá, sobre toda la creación. Dice que toda la creación está llena de su gloria. Cuando yo tengo esa gracia y tengo un encuentro con su gloria, yo veo las cosas de diferente manera y contemplo la gloria de Dios en donde sea, mi hermano. Pero aquí dice que le limpió. Pero que él reconoció que dijo: no, es que yo soy un pecador. Porque nosotros podemos creer en Dios, como le decía, pero muy diferente que, o a veces, que el arrepentimiento ni siquiera ha llegado a nuestra vida.
Él dice que un corazón arrepentido, contrito y humillado, no lo echa fuera. Porque Él conoce, Él escudriña, el Espíritu Santo escudriña si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Entonces, mi hermano, como le decía, si usted y yo realmente nos hemos topado con esa gracia, su vida no puede seguir igual. Debe haber algo para poder decir, heme aquí, que fue después, que fue lo que dijo Isaías. Hubo algo en su corazón, en él. Pero no va a haber un heme aquí si yo no logro contemplar la gloria y no logro contemplar esa gracia del Señor. Mi hermano, definitivamente deberíamos de preguntarnos, ¿yo he recibido la gracia o solamente me he engañado a mí misma diciendo sí, pero realmente no? ¿Solo para qué? Hermano, no podemos engañar al Espíritu Santo. Ahí está estábamos en el tiempo de la gracia, Ananías y Zafira. Algo material. Pero ¿qué les dijo Pedro? No engañen al Espíritu Santo, porque Él sella tu corazón, sella tu alma para el día de la redención. Pero yo me imagino, y no es así, antes de sellarte, Él escudriña tu corazón. Si de verdad tu corazón está rendido y puesto a los pies de Cristo para que el día de la redención haya garantía en ti, que esa salvación no se pierde. No se pierde esa salvación, pero ¿realmente la ha recibido? ¿Realmente la hemos recibido? Es algo que debemos de analizar en nuestra vida. La gracia está para todos. Y dicen, la salvación no se pierde. Claro que no. Pero hermano y amigo que me escucha, ¿usted realmente ha recibido la gracia de Cristo? Porque no podemos perder algo que no hemos recibido. Yo no puedo perder algo que no tengo. Entonces, justo hablaba un día con la pastora y me sorprendía mucho de ese texto. Dice que cuando regresaron los 70 venían contentos de que, oh, es que los demonios huyen, pero venían contentos de todo eso. ¿Y qué les dijo el Señor? De eso no se pongan alegres. Pónganse alegres de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso debe alegrar mi corazón. Que yo esté escrita ahí, eso debe alegrar mi corazón, no mis obras. Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque realmente no recibieron nunca esa gracia. Hoy la que los tenemos no la queremos disfrutar, porque no queremos renunciar. Nuestra vida, mi hermano, en esta tierra es pasajera. Usted y yo tenemos que entender que nuestro hogar no es este mundo, por lo cual lo que mi carne quiera hacer en este mundo, si al final la carne se va a quedar, quien va a sufrir va a ser nuestra alma. Por eso cuando la carne le pida, niéguese a sí mismo, dijo Jesús, tome su cruz y sígame. ¿Se ha puesto a pensar usted que este cuerpo no va a sentir nada en ese sufrimiento? Porque esto se queda, se pudre, se vuelve polvo. Pero su alma sí, mi alma sí. Entonces, cuide su corazón, mi hermano, para que usted y yo podamos disfrutar de esa salvación tan grande, esa necesidad
de Cristo, rendirle nuestra vida, permanecer en su palabra, levantarnos cuando caemos, ayudar a otros. Me gustaría ir a Romanos, capítulo 5. Ya casi nos vamos, mi hermano. Versículo 1 en adelante dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa gracia, aunque usted esté pasando por pruebas, dice que lo va a mantener firme. No dice que no va a tener problemas. No dice que no va a tener ningún problema. Dice que pese a esos problemas, es la gracia de Cristo, es Jesucristo quien lo mantiene, no usted ni yo. Nos damos cuenta, los discípulos, mi hermano, entendieron esa gracia que ellos dieron la vida a Esteban. No le importó morir. Dice que cuando él vio para arriba, vio la gloria de Dios, porque no estaba interesado en lo del hermano, en lo de la hermana, no. Él estaba interesado en ver a Cristo. El ser humano vamos a fallar, pero hay alguien que jamás va a fallar, y es Cristo, mi hermano. Disfrute de esa gracia. Saque todo aquello que no lo deja, toda aquella crítica al hermano que no nos importe, mi hermano. Eso no nos deja avanzar también. El ver qué hace el hermano, porque, ay no, qué feo canta, qué feo predica, no, mi hermano. Esos son pequeñas cositas que nos van robando el disfrute de la gracia, porque empiezan a acumularse y empieza el saqueo, y yo ya no dejo, ya no vuelvo a ver, ya no puedo ver y disfrutar de la gracia. Está ahí, pero ¿qué pasa? Entonces, mi hermano, no es que usted ahora va a salir a buscar, a cambiar de conducta, a cambiar de hábitos. Primero, lo que vamos a hacer es decirle: Señor, yo quiero recibir en verdad esa gracia, si no la tengo. Señor, yo quiero en verdad valorar, abrazar y disfrutar esa gracia. Y de ahí vienen los frutos. Porque un discípulo no puede enseñar a otros sin frutos. Entonces, mi hermano, es necesario que usted y yo abracemos esa gracia que tenemos. Y me gustaría ir otra vez a Tito, capítulo 3. Y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Para los que creen en Dios, que anden en buenas obras. Pero no dice, y poquito antes dice, no por obras, pero es una consecuencia. La gracia que usted y yo recibimos, el amor que Cristo y yo recibí, que Cristo me dio a mí y a usted, mi hermano, me hace amar a los demás, me hace vivir en paz con los demás. Y aunque es necesario que pasemos muchas tribulaciones, si yo permanezco en la roca que es Cristo Jesús, voy a permanecer, voy a estar firme hasta el día que Cristo venga. No porque seamos perfectos, no, porque Cristo es quien me sustenta. Nuestra vida no puede seguir igual, mi hermano. Jamás. Porque esa gracia transforma. Como le decía en el principio, no tendría sentido que Cristo hubiera muerto en esa cruz para algo que no iba a conmover mi corazón. Tuvo peso del cielo para reconciliar el mundo con el Padre. Entonces, mi hermano, esa salvación se ha manifestado a usted y a mí, se ha entregado en nuestros corazones. Si de verdad usted y yo hemos recibido esa gracia, yo le invito, mi hermano, a que pensemos por un momento si de verdad, y no es porque nos sintamos merecedores, porque eso no es así. Como le decía, permanecer en su palabra. Dios no quiere solo un domingo de tu vida, quiere gobernar tus decisiones. Cada decisión, usted y yo como cristianos, nuestro deber es preguntarle al Señor: Señor, esto te glorifica. Porque ya no vivimos nosotros. Él gobierna nuestras vidas. La verdadera gracia confronta mi pecado, me perdona y me transforma, me hace vivir un evangelio de la Biblia, no un evangelio distorsionado, no un evangelio light, un evangelio verdadero, no un Jesús que yo acomodo a mi modo y digo, como en mi vida pasada, esto no es pecado. Yo quería un Jesús que no confrontara mi pecado, quería que sí me perdonara, pero no que me hiciera ver las cosas que estaba haciendo mal. Entonces, cuando la gracia verdaderamente entra a tu vida, te confronta, te hace ver tu pecado, pero te perdona, te ama y te hace disfrutar de esa gracia de Cristo. Te hace ver que tuvo un precio en la cruz del Calvario, que puedes venir, cualquiera puede venir y entregarle su corazón verdaderamente, genuinamente, porque si esa fe no está en la roca que es Cristo, de hoy a mañana esa fe se desvanece, esa fe no permanece. Pero si usted se da cuenta, cada uno de los discípulos, cada uno de los héroes de la fe permaneció porque abrazaron esa gracia, porque Jesús murió por ellos, porque entendieron ese amor que no era merecido por lo que nosotros hacemos, sino porque entendieron que necesitaban amar esa gracia, entregarla,
por gratitud, porque se enamoraron de ver que alguien tan soberano, tan santo viniera a este mundo a perdonar algo que Él no hizo, a morir por algo que Él no hizo. Entonces, cuando yo entiendo que esa gracia tuvo un valor, yo la abrazo y yo me aferro a ella y yo digo, esta gracia me es suficiente. La gracia de Cristo es suficiente para mi vida. No necesito nada más, mi hermano. Porque Cristo es mi deleite. ¿Sabe que todos estos héroes de la fe no fueron perfectos? Porque Dios no elige gente perfecta, elige gente dispuesta a entregarle todo, dispuesta a amarle, que busca cómo servirle a los demás, porque esos son los frutos, porque Jesús eso fue lo que enseñó. Yo no puedo decir que he recibido la gracia y no he perdonado a mi hermano. Yo no puedo decir que he recibido esa gracia si no saco toda esa amargura de mi corazón. Porque el Señor quiere que le entreguemos todo para Él gobernar nuestra vida, mi hermano. Yo le invito de todo corazón que amemos al Señor, que se enamore de Él, que pueda contemplar esa gloria. Su deber de usted y yo como cristiano es leer la palabra. Ahí está la verdad, no lo que me dicen afuera, de tener mucho cuidado. Y su responsabilidad es, después de lo que yo le di, ir a su casa y ver si lo que la hermana le dijo es verdad. Ir si de verdad lo que yo dije está escrito en la Biblia. Eso es nuestro deber como cristianos también. Obedecer la palabra de Dios, vivirla. Me gustaría ir, no lo tenía pensado, me gustaría ir a Santiago, hermano. A Santiago capítulo 2 y versículo 14, ya por último. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué se aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Podemos tener toda la fe del mundo, pero si nuestra fe no se refleja para el mundo, aquí dice, los demonios también creen. Al enemigo le conviene que usted y yo vivamos engañados, creyendo que hemos recibido algo que no vivimos. Al enemigo no le interesa que conozcamos la verdad. A él le interesa que usted y yo nos engañemos nosotros mismos diciendo: no, sí tengo la gracia, pero no tengo obras. Mi fe no refleja nada a Cristo. El propósito de usted y yo es reflejar a Cristo todos los días de mi vida. Hoy vengo, esta semana me toca ser iglesia con los demás, me toca amar a los demás, amar a mi prójimo. En eso se cumple la ley. En eso están los frutos del Espíritu. En eso están los frutos de esa gracia que usted recibe, en amar, en obedecer por amor, no por obligación, porque sabe que esa gracia tuvo un precio y fue por un amor tan grande que hemos recibido, mi hermano.
Yo le invito que hoy le oremos al Señor. No le digo que vamos a ser perfectos, pero sí les he de decir que esa gracia nos va a guiar a través del Espíritu Santo hacia la verdad que es Cristo Jesús, que es Él lo que necesitamos para poder llegar al día en que Cristo venga. O sea, que muramos, porque nuestra vida es tan frágil que de hoy a mañana no sabemos, pero su alma está convencida de que sea lo que sea que pase, usted verá al Señor. Amén. Entonces, mi hermano, le invito a abrazar esa gracia, enamorarse del Señor, que es un amor y una bendición tan grande tenerla, que la valoremos, que la apreciemos, mi hermano. Y ese fue este mensaje el día de hoy. La gracia de Cristo es suficiente. Amén. Y seguimos, le invito a que se ponga de pie. Vamos a orarle al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es absoluta, verdad y bendita para nuestra alma, Señor. Gracias porque solo tú nos convences, Señor, de todo pecado y solo tú nos das arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú transformas corazones, Señor, a través de esa gracia. Tú, Señor, cuando nos topamos contigo con un verdadero encuentro con Cristo Jesús, nosotros somos unas personas diferentes desde el corazón, Señor, y no solo de apariencia. Gracias, Señor, porque tu palabra es sagrada y bendita, y porque en tu palabra se encuentra la vida eterna, Señor. Gracias, Señor amado.